Hola, bienvenidos a la familia de Perros de Martínez. Muchísimas gracias por estar del otro lado acompañándonos en esta sintonía. Qué gusto arrancar con otra inmersión profunda y hoy traemos un tema que de verdad es vital. Totalmente vital. Hoy vamos a explicar por qué algo tan, digamos, inofensivo como un pedacito de hilo dental en la papelera del baño o el hilito de un embutido puede ser infinitamente más letal para un perro que, no sé, tragarse una piedra de la calle. Sí, suena a exageración total. O sea, cualquiera diría que una piedra es peor, pero la realidad clínica es mucho más extraña y fascinante. Hoy estamos analizando a fondo una presentación clínica muy detallada del Dr. Milton de los Ríos. Que es un médico veterinario especializado en emergencias y cirugías, ¿verdad? Exacto. Y la misión que tenemos en esta charla no es dar una clase de anatomía aburrida, sino traducir todo este conocimiento médico a herramientas útiles. Porque entender qué pasa dentro del sistema digestivo de un animal puede literalmente salvarle la vida. Tal cual. Y a ver, quiero empezar desde lo más básico, porque cuando leemos el término médico cuerpo extraño, no sé, suena como a película de ciencia ficción. Sí, como un meteorito o algo radioactivo. Claro, como si fuera un alien, pero revisando las notas de esta presentación, queda clarísimo que el peligro real está en las cosas más cotidianas, a veces en objetos súper inocentes. Totalmente cotidianas. En términos médicos, un cuerpo extraño es simplemente cualquier objeto que el animal ingiere y que termina causando una obstrucción. Que puede ser parcial o total, ¿no? Exactamente. En el intestino. Y el inventario de cosas que sacan en los quirófanos, bueno, no tiene límites. El doctor de los Ríos menciona desde lo típico, como los fragmentos de huesos, hasta pelotitas de ping-pong enteras. ¡Wow! Pelotas enteras. Sí, o carozos inmensos de aguacate de palta. Básicamente cualquier cosa que el estómago no logre disolver se vuelve un tapón. Y hay una anécdota en los apuntes que me pareció genial. Bueno, genial para explicarlo, pero trágicamente común. Habla del famoso marlo de choclo. Ah, la mazorca de maíz. Sí, un clásico de las emergencias. Claro, imagínate el escenario de un domingo. Las familias preparan una sopa o un estofado y la mazorca queda ahí, empapada en el caldo, absorbiendo toda la grasa y el sabor a carne. Un imán para cualquier perro. Obvio, irresistible, y termina en la boca del animal, ya sea porque se lo dan de premio o porque saquea la basura. Y el doctor dice que literalmente tiene una colección de mazorcas extraídas en quirófano. Es que lo llaman la sopa más cara del mundo. Sí, exacto, por la factura de la cirugía después. Es un caso de manual, porque la mazorca engaña mucho. O sea, al ser orgánica, se asume que se va a digerir, tarde o temprano. Claro, es comida, al fin y al cabo. Pero no lo es para su estómago. La celulosa de la mazorca es durísima, no se deshace. Baja por el estómago, entra al intestino delgado, que se va, digamos, haciendo cada vez más estrecho, y simplemente se encaja, queda atorada. A ver si logro visualizar esto mecánicamente. O sea, para entender el drama físico, pensemos en una manguera de jardín por la que está fluyendo agua. Me gusta la analogía. Esa manguera es el intestino. De repente metemos una pelota de goma dura en el medio, bloqueando el paso, pero la canilla sigue abierta. Y el agua sigue entrando. Ajá, la presión empieza a subir. Exacto. Entonces, toda la parte de la manguera que está antes del tapón se empieza a dilatar muchísimo, se hincha por los líquidos y gases, y la parte que está después del tapón queda totalmente vacía y estrecha. Esa imagen mental es perfecta. Es vital para entender por qué es una emergencia médica. Y a esa manguera sumémosle un factor biológico. El riego sanguíneo. Porque no es plástico, claro. Exacto. El intestino está lleno de capilares y vasos sanguíneos pequeñitos. Entonces, cuando esa parte anterior a la obstrucción se infla como un globo, ocurre lo que llamamos isquemia. Isquemia es cuando no pasa la sangre. Tal cual. Los vasos se estiran tanto por la hinchazón que colapsan. La sangre no puede pasar. Y sin sangre, pues, el tejido se asfixia y muere. Lo que lleva a la necrosis. Necrosis, ¿sí? Y tejido necrosado en el abdomen es una bomba de tiempo. Además, esa diferencia que mencionabas de la manguera a un lado gigante y lleno de líquido y el otro colapsado, es exactamente lo que los veterinarios buscan al hacer una ecografía. Ah, claro, el contraste visual en la pantalla. Ese contraste es la prueba definitiva de que hay un tapón mecánico ahí adentro.
Ahora, si un tapón duro, como una mazorca, causa semejante desastre, cortando la circulación, la lógica me dice que algo blando y flexible no debería ser tan grave. Eso pensaría cualquiera. Pero aquí la presentación clínica da un giro que parece, no sé, sacado de una película de terror. Y me refiero a los objetos lineales. Uy, sí, los temidos cuerpos extraños lineales. A nivel quirúrgico son el escenario más destructivo al que se enfrentan. Y no hablamos de piedras ni huesos, ¿eh? Hablamos de hilo para atar chorizos, hilo dental, cintas de regalo. Ropa también, ¿no? Como medias o calcetines. Totalmente. Medias de invierno, cordones. Y el caso que relata el doctor de los Ríos cuesta creerlo. Intervinieron a un perrito de apenas 5.9 kilos. Un perro chiquito. Sí, leí eso. La historia es que alguien derramó sopa caliente sobre unas medias de lana gigantes. Ajá. Y el perrito, por puro instinto al oler el caldo, se tragó 3 medias enteras. No te creo. 3 calcetines gruesos en un perro tan chiquito. Ya es un milagro que pasen por la garganta. Es increíble. Pero lo aterrador no es que entren, sino lo que hacen una vez adentro. La mecánica del daño es muy distinta a la de un tapón sólido. Claro, el mar lo bloquea un solo punto y ya. Exacto. Pero el objeto lineal busca un punto de anclaje. Se atora de un extremo. En los perros suele ser en una válvula que se llama píloro, a la salida del estómago. ¿Y en los gatos? Porque los gatos aman jugar con hilos. En los gatos es súper común que el hilo se enrosque en la base de la lengua. Se anclan ahí y el resto del hilo traga hacia el estómago. Pero hay algo que me parece, digamos, contraintuitivo. ¿Por qué un simple hilo de algodón atorado en el estómago termina destrozando el órgano? Uno se imagina que se queda ahí colgando y ya. Y ahí está la trampa biológica. El intestino es un músculo implacable. Su única función es empujar cosas hacia afuera mediante movimientos peristálticos. O sea, detecta el hilo y dice, bueno, hay que sacar esto. Tal cual. Empieza a empujar con muchísima fuerza. Pero el hilo está anclado arriba. No puede avanzar. Entonces, en su esfuerzo, el propio intestino empieza a trepar sobre el hilo tenso. Se va agrupando sobre sí mismo. Sí, se frunce. Y forma pliegues apretadísimos. Es como el fuelle de un acordeón. Queda todo compactado. Exactamente, el efecto acordeón. Y aquí es donde ocurre el desastre mecánico. Ese hilo ahora está súper tenso, como la cuerda de una guitarra, en medio de un intestino que no para de contraerse. ¡Wow! Claro, genera fricción. Actúa literalmente como una sierra afilada. Corta y lacera las paredes del intestino desde adentro, creando múltiples perforaciones por donde se escapan bacterias y materia fecal al abdomen. ¡Qué horror! Entender esa dinámica explica la anécdota que cuenta el doctor sobre sus primeros años, que estaba operando a un gato para sacarle un hilo lineal. ¿Así? ¿La del susto en el quirófano? Sí, que logró abrir el abdomen, localizó el hilo y empezó a tirar suavemente para sacarlo. Y de la nada, el anestesista pega un grito enorme. Pensó que el gato se estaba despertando. Claro, porque la cabeza del gato se empezó a mover en la mesa de operaciones, pero el animal seguía profundamente dormido. Lo que pasaba es que, claro, al jalar el hilo desde la panza, estaba tirando mecánicamente de la base de la lengua del gato. Porque estaba anclado ahí arriba. Exacto. Y el doctor lo cuenta con mucha humildad para dejar una lección vital. O sea, si un veterinario intenta sacar un hilo del intestino sin revisar primero la boca o el estómago, al tirar va a desgarrar todo el órgano. ¡Qué locura! Ahora, si toda esta destrucción silenciosa pasa adentro del cuerpo, ¿cómo se supone que nos demos cuenta a tiempo? Ese es el mayor desafío para el diagnóstico en casa. Porque, a ver, no siempre estamos viendo cuando asaltan el basurero y se comen el hilo dental, y no vienen con un cartelito que dice, me tragué una sierra invisible. Tal cual. Se requiere un nivel de observación casi de detective. Hay señales, sí, pero muchas veces se confunden con una simple indigestión. ¿Cuáles serían esos síntomas inconfundibles? El más consistente es el vómito constante. El animal tiene hambre, come desesperado, pero al rato vomita todo casi intacto. Porque choca con el muro del bloqueo. Exacto. Luego viene un decaimiento muy fuerte, dolor abdominal evidente y una deshidratación brutal. Pero hay otro factor clave, que es la defecación. Leí en los apuntes que la falta de heces es una pista gigante de que la tubería está tapada. Es una alerta roja. El problema es que para mucha gente es súper difícil llevar ese control. Y sí, o sea, si vives en una casa con patio grande o en el campo, es casi imposible saber cuándo fue la última vez que el perro fue al baño.
Totalmente, y perder ese rastro retrasa el diagnóstico. Pero hay un escenario clínico que confunde muchísimo más, y pasa todos los días. A ver, creo que sé por dónde vas. A mí algo me hizo mucho ruido leyendo estas notas. Cuéntame. Si partimos de la base de que hay un tapón perfecto, como la mazorca, o el intestino está anudado, ¿cómo es biológicamente posible que lleguen casos a urgencias donde las familias reportan diarrea severa? Parece imposible, ¿no? Es una contradicción absoluta. Si está obstruido, no debería salir absolutamente nada. Es fascinante la biología detrás de esto. El error es asumir que la obstrucción es totalmente hermética desde el segundo cero. Ah, ¿no lo es? Muchas veces son obstrucciones parciales. Imagina otra vez la mazorca en el intestino. El alimento sólido choca, fermenta y se devuelve como vómito, pero el cuerpo sigue produciendo fluidos gástricos. Mucho líquido puro. Sí, y ese líquido busca la salida por donde haya menos resistencia. Entonces se filtra por los bordes minúsculos que quedan entre el objeto y la pared estirada del intestino. Se escurre por los laditos. Exactamente. Se escurre, pasa por el intestino vacío que queda abajo y sale. Y lo que la familia ve es diarrea totalmente líquida. Y claro, uno ve eso y piensa, ah, le cayó mal la comida, tiene gastroenteritis. Exacto. Piensan que se está purgando y resulta que está totalmente obstruido mecánicamente. Es un dato súper importante para no subestimar. O sea que esa diarrea no es materia fecal real, es solo líquido escapando. Bueno, pongamos que atamos todos estos cabos. Vemos los vómitos, el decaimiento, vamos de urgencia a la clínica. Y la ecografía confirma la obstrucción. Claro, la lógica del pánico familiar es, por favor, doctor, métalo al quirófano. Ya, ábranlo. Sí, la desesperación. Pero ese instinto de operar de inmediato es de los peores errores médicos posibles. El doctor de los Ríos hace un énfasis gigantesco en esto. O sea, la prisa juega en contra. La prisa mata. Hay una regla de oro prequirúrgica que no se rompe. Un paciente deshidratado jamás puede entrar directo a cirugía mayor. Y tampoco pensar en la eutanasia prematura, ¿no? Porque a veces lo ven tan mal que se rinden. Para nada. Primero, y eso es obligatorio, hay que estabilizar. A ver, si lo entiendo con una analogía, digamos, deportiva. Es como si obligaras a una persona a correr una maratón de 40 kilómetros después de estar 3 días encerrada sin tomar agua y vomitando. Se desmaya en la primera esquina. El cuerpo colapsaría. Y me imagino que el cuerpo de un perro no soportaría el impacto de la anestesia si no le recargas el tanque primero. Es la comparación perfecta. Entrar a operar así te garantiza una falla renal o cardíaca en la mesa. La estabilización significa aplicar fluidoterapia intravenosa muy agresiva. Mucho suero, claro. Reponer todos los electrolitos perdidos. Y al mismo tiempo, terapia de choque con antibióticos directos a la vena, por el riesgo inminente de peritonitis. Porque las bacterias ya están cruzando la pared del intestino, ¿no? Exacto. Una vez que el tanque de hidratación está lleno y los signos son estables, ahí sí, a cirugía. Y leyendo los detalles de la cirugía en sí, me quedé maravillada. O sea, el nivel de ingeniería biológica es tremendo. No es agarrar el bisturí y hacer un tajo donde caiga. Para nada. Hay un protocolo anatómico estrictísimo, porque el intestino, no está flotando suelto en la barriga. Claro, tiene que estar conectado a algo. Está unido a una membrana que parece un abanico, llamada mesenterio. Ese mesenterio es como el conducto principal de cables. Lleva todas las arterias y venas que alimentan de sangre al intestino. O sea, esa zona sería el borde mesentérico. Ajá. Entonces, el lado opuesto del tubo del intestino es el borde antimesentérico, que tiene mucha menos sangre. Y me imagino que cortan por ese lado sin sangre. Siempre. Ya sea una enterotomía para sacar el objeto o una enterectomía donde tienen que cortar un pedazo podrido y volver a unir los extremos sanos. El corte va en el borde antimesentérico para no dañar las arterias principales. Porque si cortas los vasos sanguíneos por error, supongo que condenas esa parte a morir porque no cicatriza. Exactamente. Y hay un paso al final de la cirugía que me parece increíblemente ingenioso por lo simple que es. ¿Lo veló a prueba de permeabilidad? Ese mismo. Una vez que sacaron el objeto, cosieron todo súper fino. El cirujano no cierra el abdomen inmediatamente. Es que cuando leí esto pensé en un taller mecánico. El cirujano inyecta suero fisiológico directamente en la zona del intestino que acaba de coser, ¿verdad? Así es. Lo infla un poquito con el líquido. Para ver si hay fugas. O sea, si sale una sola gotita por un punto de la sutura, significa que quedó abierto y hay que reforzar. Es un control de seguridad absoluto. Literalmente la misma técnica que usa el mecánico de bicicletas de mi barrio,
cuando sumerge la llanta pinchada en un balde con agua para buscar las burbujitas y ver si el parche quedó bien. Parece rudimentario, ¿no? Pero esa prueba visual salva vidas. Imagínate si no la hacen, cierran al perro y 2 días después una sutura falla y empieza a fugar contenido intestinal al abdomen. Le da una peritonitis fulminante. Y probablemente no sobreviva. Esa pequeña prueba previene desastres. Y sabiendo todo esto, a ver, después de escuchar sobre el tejido muerto, los hilos serruchando como sierras, cortes, uno asume que el pronóstico de un perro que llega a este punto es, no sé, súper sombrío. Sí, uno pensaría que es un milagro que se salven. Exacto. Pero lo esperanzador de la veterinaria moderna es que, si se siguen estos protocolos al pie de la letra, el pronóstico suele ser excelente. ¿En serio? ¿Incluso con todo ese daño? Sí, la clave obviamente es el tiempo. Todo depende de que la familia reaccione rápido antes de una perforación grave. Pero el sistema digestivo tiene una capacidad de recuperación asombrosa. De hecho, leí que un perro puede sobrevivir y tener una súper buena vida, incluso si le llegan a extirpar hasta el 60 o 70% del intestino delgado. Es una locura pensar en eso. Es que suena imposible vivir con menos de la mitad del intestino. Y seguro necesitarán dietas muy especiales después, pero la resiliencia biológica que tienen es brutal. Es esa resiliencia la que marca la pauta en la recuperación. Y, fíjate, los protocolos posoperatorios cambiaron un montón en los últimos años por esto mismo. ¿En qué sentido cambiaron? Antes, la literatura clásica decía que había que dejarlos en ayuno estricto, sin agua ni comida, por 16 o hasta 24 horas después de la cirugía, para que el intestino descansara. Claro, suena lógico no poner a trabajar algo recién cocido. Sonaba lógico, pero hoy sabemos que es contraproducente. El doctor dice que él les empieza a ofrecer dietas muy blandas, altas en calorías, a las pocas horas de despertar de la anestesia. ¿Y darles de comer tan rápido no hace que se roncan las suturas? Para nada. De hecho, el alimento temprano hace que la sangre fluya hacia el sistema digestivo y reactiva los movimientos naturales del intestino. O sea, acelera la cicatrización. Exacto. Y hace que puedan irse de alta mucho más rápido. Bueno, toda esta travesía médica, desde la mazorca dominguera hasta la recuperación postquirúrgica, nos deja una gran lección. Y una lección muy clara. Claro, porque vemos que las herramientas médicas y los cirujanos hacen maravillas, pero la verdadera primera línea de defensa está en casa. Es el nivel de atención de la familia. No podemos ignorar 24 horas de vómitos repetitivos pensando que ya se le pasará. Tal cual. Y esta exploración profunda de la presentación del doctor también me deja pensando en cómo organizamos nuestros propios espacios. Es un punto súper importante. Pensar que un hilo dental tirado en un basurero sin tapa del baño o la tirita del chorizo pueden volverse cuchillas letales por dentro, nos obliga a mirar nuestras casas con otros ojos. Te hace cuestionarte todo el entorno doméstico. Nos lleva a reflexionar profundamente. ¿Realmente estamos adaptando nuestra casa para proteger esa curiosidad natural de los animales con los que vivimos? ¿O simplemente seguimos dejando trampas mortales al alcance, esperando que ellos solos aprendan a vivir en un mundo de humanos lleno de plásticos y basuras? Prevenir que lleguen a tragarse el objeto es la única forma 100% segura de evitarles el quirófano. Y bueno, con esa reflexión cerramos. Si eres emprendedor del mundo canino, te invitamos a sumarte a nuestra membresía en perrosdemartinez.com. La pasión al servicio del bienestar.